Yo lo he contado en otras ocasiones. Saben que cuando yo preparo las prédicas de los domingos, generalmente lo hago en base a pensamientos de cosas que me van ocurriendo durante la semana, o que voy escuchando, o que voy hablando durante la semana con otras personas, o que veo por ahí también quizás en otras personas. En base a eso medito en la palabra de Dios, y sí, no lo hago a conciencia, pero generalmente me va pasando o veo que van pasando cosas que me hacen meditar en la palabra de Dios, y son cosas que voy almacenando, y cuando tengo que armar la prédica del domingo me doy cuenta de que ya tengo la prédica armada, porque la fui armando durante la semana en base a cosas que me fueron pasando, o que fui viendo, que fui escuchando, que fui hablando. Porque voy meditando en la palabra de Dios en base a eso, pero porque tengo la palabra de Dios, me crié de esa manera, lo he contado en muchas ocasiones. Esto no es para ensalzarme a mí, pero tengo la palabra de Dios muy arraigada en mi mente, muy aprendida, muy estudiada. Entonces no es que soy de sentarme a leer la Biblia, no es que cuando armo una prédica soy de sentarme a escribir, sino que ya la tengo en la mente. Porque la fui leyendo durante toda mi vida, literalmente la fui leyendo, escuchando durante toda mi vida. Tengo una Biblia ahí que la tengo casi más de recuerdo, más simbólicamente, porque es una Biblia que está completamente rayada, desgastada, las hojas amarillas, rotas, está literalmente gastada. La pobre Biblia está destrozada, pero es de tanto que la usé desde los 12 años. Y la tengo ahí prácticamente de recuerdo, de una manera simbólica que me hace recordar la forma en la que en algún momento en la niñez, en la infancia, en la adolescencia fui meditando la palabra de Dios, y me fue quedando grabada. Me fue quedando, la Biblia dice que el Espíritu habla a la fuente, me fue quedando en la fuente. Entonces, ¿de qué está llena nuestra fuente si estamos llenos de la palabra de Dios? Y es hermoso tenerla registrada, tenerla en la mente, porque se te hace fácil meditar en la palabra de Dios. En la poca concentración que tengo yo a nivel personal, les cuento, tengo muy poca concentración, me cuesta un montón concentrarme, entonces a mí se me hace muy difícil sentarme a estudiar, así sea la palabra de Dios, así sea la Biblia, se me hace muy difícil, pero la voy leyendo, me queda, y la voy entendiendo en el diario vivir, en la cotidianidad de la vida, en las cosas cotidianas que van pasando. Me retrotrae a la palabra de Dios, a meditar en un versículo que habré leído en algún momento. A lo mejor hay alguno acá que sí le gusta sentarse a leer, sentarse a estudiar, y que sí es la manera en la que tienen de hacerlo. A lo mejor hay quienes acá sí les gusta sentarse a estudiar, a leer. Yo no predico de la forma tradicional en la que les digo vamos a abrir la Biblia en capítulo tal, versículo tanto, porque no es mi forma tampoco de entender la palabra de Dios. Pero está bien que haya quienes les guste de esa manera. A mí me aburre, a mí me desconcentra. Y está bien que cada uno tenga su forma, pero es necesario que uno tenga una forma de estudiar y de meditar en la palabra de Dios. Y pensaba en esto porque hace un tiempo atrás estaba tratando de preparar la prédica del domingo, lo que iba a predicar, y ya era domingo, la reunión es a las 11, ustedes ya saben, y estaba preparando la prédica y no se me ocurría qué predicar, que puede pasar a veces. Generalmente no me pasa, no es que me cueste armar una prédica, porque como les dije voy preparándola durante la semana, pero hay domingos en los que sí, y ese domingo me estaba costando preparar un mensaje. Entonces en un momento me viene el pensamiento de qué me estuvo sucediendo durante la semana, en qué estuve meditando durante la semana, cuál fue la palabra que me estuvo sosteniendo durante la semana. Y hay veces que cuando pasa eso, a mí por lo menos en lo personal, me viene la duda de decir, ¿será que me habrá faltado oración esta semana? ¿Será que me habré desconectado de la presencia de Dios esta semana? Les estoy siendo sincero en lo que les estoy contando. Pero en ese momento me puse a meditar en qué fue lo que me pasó durante la semana, en qué estuve meditando durante la semana, qué palabra de Dios pude haber recordado durante la semana, qué fue lo que me ocurrió que me puede remontar a una palabra de Dios para predicar el domingo. Y ahí me di cuenta de que muchas veces, mediante las situaciones diarias, mediante ya sea las adversidades, las circunstancias que nos producen distintas emociones, ya sea tristeza, enojo, miedo,
sea cual sea la emoción que nos va produciendo, muchas veces esas emociones nos desconectan de la presencia de Dios, al punto de que nos cuesta meditar en la palabra de Dios y tener a Dios presente en nuestras vidas. Por ejemplo, uno se siente triste por tal situación, o uno se siente enojado por tal situación, o uno siente miedo por tal situación. Y muchas veces la tristeza, el miedo, el enojo te ganan y te cuesta sentir la presencia de Dios en ese momento, o tener la fe de que la presencia de Dios está en ese momento. Entonces uno deja de meditar en la palabra de Dios, deja de tener a la presencia de Dios presente, valga la redundancia. Dios está, no quiere decir que Dios no esté. Que uno se sienta enojado, que uno sienta miedo, que uno sienta enojo, no quiere decir que Dios no esté. Quiere decir que uno no está meditando en Dios o no lo tiene presente a Dios en ese momento porque a uno le cuesta. A uno le cuesta. Y acá nace una pregunta que quiero hacerte y ahora continúo con el desarrollo de este mensaje. Yo sé que a lo mejor vos decís, no es mi responsabilidad, yo vengo a la iglesia a escuchar, a recibir una palabra de Dios, así que no tengo por qué considerarlo. Pero si yo te dijera, ¿qué mensaje predicarías ahora, ya? O sea, sin haber estudiado nada, sin haber repasado nada, sin haber armado un bosquejo bíblico, sin haber redactado un mensaje, una prédica. Si yo te diera el micrófono ahora y te dijera, vení a predicar y danos una palabra sencilla, orgánica, en base a algo que te haya pasado, en base a lo que hayas meditado, en base a algo que hayas leído, en base a un devocional que hayas hecho esta semana, ¿qué predicarías? ¿Qué mensaje nos darías? ¿Qué palabra de Dios nos traerías? ¿Podrías predicar un mensaje o tendrías que sentarte a pensar en qué hablar? Entonces esto nos hace pensar, yo sé que vos decías a lo mejor, no es mi responsabilidad, no soy pastor, para eso está el pastor. Pero a lo mejor, esto nos hace pensar en qué estuviste meditando durante la semana, a qué palabra de Dios te estuviste aferrando, qué palabra de Dios te estuvo sosteniendo. Si estuviste meditando en la presencia de Dios, si estuviste orando, si la presencia de Dios te estuvo ministrando, si tuviste presente a la presencia de Dios en tu vida durante la semana. Porque si a lo mejor, y yo estoy casi convencido de que así, nada más que hay que aprender a asociarlo, hay que aprender a asociar la palabra de Dios con respecto a lo que nos sucede en la vida diaria. Hay que aprender a asociar la palabra de Dios con respecto a lo que vamos viviendo en el día a día para tenerlo presente. Y ahí se hace fácil predicar. Ahí se hace fácil hablar la palabra de Dios, porque la tenés presente, porque la vivís. Vivís la palabra de Dios, vivís la presencia de Dios, sabés integrar la presencia de Dios a tu vida cotidiana, sabés integrar la palabra de Dios a tu vida cotidiana, si se me permite el término integrar, porque yo sé que la presencia, somos uno con el Espíritu Santo, dice la Biblia, somos uno con la presencia de Dios, vivimos en la presencia de Dios, pero muchas veces, producto de las emociones que nos ganan, el miedo, el enojo, la tristeza, nos cuesta tanto integrar la presencia de Dios a nuestras vidas porque esas emociones nos hacen desconectarnos de la presencia de Dios. Nos hacen, voy a utilizar el término de deshabitar la presencia de Dios, porque no podemos entender que Dios está ahí. Porque muchas veces, y esto quizá no nos sucede a conciencia, no somos conscientes de que nos pasa esto, pero muchas veces, como estamos enojados, o como tenemos miedo, o como estamos tristes, de algún modo nos gana la culpa también de que no podemos habitar la presencia de Dios de esa manera porque quizá no estamos confiando en la presencia de Dios o porque creemos que Dios nos dejó o porque nos desconectamos de la presencia de Dios. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Como les comentaba hace un rato, que cuando hay veces que no se me ocurre qué predicar el domingo, a mí sinceramente, y les cuento desde lo más sincero, no sé si está bien o no que cuente esto, pero me gana el pensamiento de decir, ¿será que esta semana no estuve en oración? ¿O será que esta semana me desconecté de la presencia de Dios? ¿O será que, no sé, Dios está enojado inclusive? Y yo sé que no es así, pero muchas veces como nos gana el miedo, el enojo, la tristeza, la culpa, no le permitimos a Dios hablarnos, no habitamos la presencia de Dios y Dios está. De todos modos la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios está, pero muchas veces, lamentablemente,
como nos gana la culpa, como nos gana el miedo, como nos gana el enojo, como nos gana la tristeza, no tenemos la fe para creer que Dios está. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario reiniciarnos, es necesario desconectarnos un momento del mundo, un momento de todo lo que nos pasa, de las responsabilidades, de la cotidianeidad de la vida, del afán, de la ansiedad, para poder volver a conectarnos con la presencia de Dios, para dejar las emociones a un lado, para poder volver a dejar que la presencia de Dios nos vuelva a impregnar, para volver a integrar la presencia de Dios al diario vivir, para poder volver a integrar la presencia de Dios a la cotidianeidad de la vida, a las situaciones diarias que nos van pasando. La presencia de Dios está cuando levantás tus manos acá y adorás. La presencia de Dios está cuando te arrodillás en tu casa a orar, cuando abrís la Biblia para leerla. Pero la presencia de Dios también está en el momento del enojo, en el momento de la tristeza, en el momento del miedo. La presencia de Dios también está cuando tuviste, no sé, una discusión en el trabajo. La presencia de Dios también está cuando hubo algo que te dijeron y te hizo entristecer. Nada más que muchas veces, no sé si les pasa, a lo mejor no les pasa, pero no la tenemos presente en ese momento. No sé si les pasa o no. Pero es necesario aprender la habilidad de poder integrar la presencia de Dios en esos momentos para vivir la presencia de Dios en esos momentos. Meditar en la palabra de Dios para vivir la palabra de Dios en esos momentos, porque en esos momentos es donde la palabra de Dios cobra vida. En esos momentos es donde la palabra de Dios cobra sentido. En esos momentos es donde la palabra de Dios se vuelve real en nuestras vidas. No por lo que estudiamos, no por lo que aprendimos. Y si está bien, obviamente, no sé si tienen el hábito o no de sentarse a hacer un devocional diario, de leer un versículo diario. No sé si tienen el hábito o no. Yo sinceramente no es que no lo tengo. O sea, tengo mi forma de leer la Biblia, pero mi forma de leer la Biblia es ir recordando palabras que fui leyendo a lo largo de toda mi vida. A lo largo de toda mi vida leí toda la Biblia. Pero no es lo mismo sentarte a leer un versículo que vivir ese versículo en base a lo que te va pasando en el día a día. Entonces, cuando vos te sentaste y te nutriste de un versículo, muy probablemente ese versículo en ese momento no haga efecto, pero ese versículo va a quedar en tu memoria y va a llegar el momento en el que ese versículo cobre vida, cobre sentido, cuando tengas que aprender a integrarlo a tu diario vivir, cuando tengas que aprender a vivirlo, a creerlo en tu diario vivir, en lo que te va pasando en el día a día. Y es hermoso aprender eso, asociar la palabra de Dios con lo que te va pasando en el día a día. Es hermoso aprender a hacerlo, a vivir la palabra de Dios. Porque es lo que te sustenta, porque es lo que te sostiene, porque es lo que te fortalece. Entonces, como les comentaba acerca de esa anécdota de que estaba tratando de armar una prédica, ahí fue cuando surgió el pensamiento de ¿qué viví esta semana que me haya llevado a meditar en la palabra de Dios? Que me haya llevado a integrar la palabra de Dios a mi vida, a vivir la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que viví esta semana? ¿Qué fue lo que viviste esta semana de lo que puedas armar una prédica? Y armar una prédica no se trata solamente de redactar un bosquejo bíblico, de redactar, no sé, tantos puntos para, no sé, para encontrarte con Dios o lo que sea. Armar una prédica es hablar desde lo que te sucedió, desde lo que viviste, desde el testimonio. Ese es el testimonio. ¿Qué te sucedió esta semana o qué te está sucediendo últimamente que te está llevando a meditar una palabra de Dios de la cual te estás aferrando y podés hablar de eso? Y podés predicar con eso, podés predicar con tu vida. Yo creo que tiene muchísimo más impacto cuando uno predica desde lo que va viviendo. No solo desde lo que estudió, no solo desde lo que aprendió. Tiene muchísimo más impacto cuando uno medita en la palabra de Dios de esa manera. Entonces es hermoso integrar a Dios de esa manera. Y ahí cambia inclusive hasta tu forma de orar. Yo sé que muchas veces la forma que tenemos de orar, yo creo que casi toda mi vida tuve la forma tradicional de orar, de decir, tengo que sentarme o arrodillarme a poder encontrarme con Dios. Hay quienes tienen la forma de orar de rezar y rezan. Y yo no estoy en desacuerdo con esa forma de orar. A mí hay salmos que me encantan y que los leo
y que los rezo porque me encantan y porque de algún modo me conectan con la presencia de Dios. No está mal rezar, hasta es lindo cuando sentís una palabra de Dios. Hay un salmo, por ejemplo, que a mí me encanta, que es el Salmo 51 o el Salmo 139, si mal no recuerdo. Y son salmos que cada tanto los abro y no solo los leo, sino que los uso como una oración para conectarme con la presencia de Dios porque me encantan, porque son tan sentidos. El salmista lo escribió de una manera tan hermosa, tan real, que siento que los vivo. No es simplemente repetir un capítulo bíblico. Y es hermosa esa manera de orar. También es hermoso, no sé, poner una canción, ponerte a cantar. También es hermoso decir, bueno, siento que me quiero arrodillar delante de la presencia de Dios, humillarme en la presencia de Dios y tomarme este momento para orar. Y eso es hermoso. Pero muchas veces la forma de vivir la presencia de Dios también es, no sé, el lunes a la mañana cuando tenés que ir a trabajar, en un momento de enojo, en un momento de... Eso también es habitar la presencia de Dios, eso también es vivir la presencia de Dios, tener la presencia de Dios presente en la cotidianeidad de la vida, en las distintas emociones que puedas estar experimentando en el diario vivir. Como decía, sea enojo, sea tristeza, sea miedo, sea lo que sea que te esté tocando atravesar. Es necesario aprender a integrar la presencia de Dios en esos momentos. Vivir la presencia de Dios no se trata de habitar la presencia de Dios en el momento en el que te pones a orar. Vivir la presencia de Dios no se trata de habitar la presencia de Dios en el momento en el que venís a la iglesia. Vivir la presencia de Dios no se trata de habitar la presencia de Dios en el momento en el que te pones a leer la Biblia. Vivir la presencia de Dios es en el momento en el que quizás estás trabajando, en el que quizás estás compartiendo algo con amigos. De eso se trata vivir la presencia de Dios. De eso se trata integrar la presencia de Dios. Muchas veces, voy a utilizar este término, lamentablemente, cuando nos ganan las emociones como el miedo, el enojo, la tristeza, lamentablemente nos fragmentamos. Es como que separamos la presencia de Dios de quienes somos y de lo que vivimos. No sé si me explico. Es como que la presencia de Dios pasa a un plano ajeno a nosotros y creemos o sentimos que no podemos habitar la presencia de Dios en esos momentos. En el momento del enojo, en el momento en el que te pusiste a gritar porque algo te enojó, que te pusiste a discutir con alguien, en el momento en el que te ganó la tristeza, el miedo, la preocupación, es como que separamos la presencia de Dios de lo que nos está pasando y de quienes somos, y no creemos que en ese momento quizá podamos orar o podamos habitar la presencia de Dios. Como que necesitamos separarlo. No sé si les pasa, cuando es ahí donde justamente tenemos que aprender a integrar la presencia de Dios, a vivirlo, porque eso no te separa de la presencia de Dios. Tenés que aprender a habitar la presencia de Dios, a vivir la presencia de Dios también en esos momentos, Y yo en lo personal es algo que estuve trabajando mucho el último año, porque a mí hay algo que siempre me molestó, que nunca, yo me crié en la iglesia, me crié en la iglesia, y hay algo que siempre me molestó, y es que al verme como un chico cristiano, no sientan que me pudieran integrar de la misma manera al grupo, no por despreciarme, sino porque a lo mejor quizás se sentían juzgados o sentían que yo no los entendía, no sé si me explico. Entonces siempre traté de mostrarme como una persona normal, como una persona con la que pudieran tener cualquier tipo de conversación, como una persona que no sientan que los va a juzgar. Siempre traté de mostrarme de esa manera. Nunca negué mi fe, obviamente, nunca negué a Dios, siempre lo viví, pero también siempre tuve normalizado el venir a la iglesia, el habitar la presencia de Dios, el leer la palabra. Pero quienes quizá no me conocían tanto, o quizás me cruzaban periódicamente, si no sabían que yo, no sé, soy cristiano y que vengo a la iglesia y demás, es como que ni siquiera podrían habérselo imaginado. Y hace un tiempo, y esto yo ya lo conté en otras ocasiones, hace un tiempo empecé a compartir mis videos predicando y demás, y fue una total sorpresa para quienes capaz que me cruzaban cada tanto, porque no tenían la menor idea de que... Y es como, me lo han dicho, es como si vieran a dos personas, la persona que está acá predicando y la persona que ven el lunes. Pero fue un proceso en el que yo tuve que aprender a integrar la persona que trabaja, la persona que entrena, la persona que tiene amigos, con la persona que se para a predicar acá.
¿Me explico? Y fue una sorpresa total para muchas personas, inclusive cercanas, porque no tenían la menor idea de que podría predicar. Pero no fue porque me escondía, fue porque de algún modo no quería inhibir a la otra persona, porque siento que en algún momento de mi vida quizá me pasó. Y hace unos días hablaba con una amiga a la que por ahí le cuento muchas cosas profundas mías, y le decía, no estoy tratando de evangelizarte, no estoy tratando de predicarte, pero le digo, yo creo que si no hubiese sido por Dios, no sé qué hubiese pasado conmigo. Yo creo que si no hubiese tenido a Dios en mi vida, no sé qué hubiese pasado conmigo, no sé qué hubiese hecho, no sé qué decisiones hubiese tomado. Y es algo, yo creo que uno por ahí tiene normalizado tener a la presencia de Dios. Uno tiene normalizado aferrarse a la palabra. Y nos olvidamos de qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos tenido la presencia de Dios. Yo cada tanto medito en esto, porque sé que la palabra de Dios me sostuvo toda mi vida. Sé que la presencia de Dios me fortaleció toda mi vida. Pero lo tengo tan normalizado que no siempre medito en el hecho de que si no hubiese sido por la palabra de Dios, si no hubiese sido por la presencia de Dios, si no hubiese sido por las veces que me encontré con Dios, que Dios me demostró su fidelidad, no sé qué hubiese hecho en más de una ocasión. Y eso para quienes nos criamos en la iglesia o para quienes están hace muchos años en la iglesia, muchas veces se nos hace difícil meditar. Aquellos que a lo mejor llegaron a la iglesia en un momento crucial de su vida, pero ya de adultos, ya de grandes, tienen mucho más normalizado el meditar en esto. Mi vida cambió desde que me encontré con Dios. Están quienes lo tienen muy en claro, pero para quienes nos criamos, es un trabajo meditar en esto. Es una tarea, inclusive para quienes están hace muchos años en la iglesia, es una tarea cada tanto sentarte y meditar qué hubiese sido de mí en esta situación si Dios no hubiese estado ahí. ¿Cómo hubiese reaccionado? ¿Qué decisión hubiese tomado si Dios no hubiese estado ahí? Porque yo sinceramente no sé qué hubiese sido de mí si Dios no hubiese estado a lo largo de toda mi vida. Y es hermoso meditar en esto, porque te das cuenta de que tenés una fortaleza que quizás otros no tienen, por no tener a Dios. Y conté esta anécdota de esta conversación que tenía con esta amiga, porque también me comentaba acerca de un momento difícil que estaba pasando. Y ahí me di cuenta y digo, si tuviera a Dios presente en su vida, si fuera consciente de la presencia de Dios, si supiera aferrarse a Dios, si supiera encontrarse con Dios, sería totalmente distinto. No porque el tener a la presencia de Dios en tu vida uno esté feliz todo el tiempo, no. Uno se siente triste, uno se siente enojado, uno siente miedo en más de una ocasión, aún con la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero la presencia de Dios se convierte en un sostén, en un refugio, en algo de lo que agarrarte en esos momentos. Ahora, muchas veces también nos cuesta mucho aferrarnos a la presencia de Dios en esos momentos. Nos cuesta mucho saber, sentir, creer que la presencia de Dios está en esos momentos, justamente está en esos momentos. La presencia de Dios está en esos momentos y es cuestión de creer. Pasa que justamente uno tiene que aprender a creer en esos momentos. Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos?, dijeron los discípulos mientras que estaban arriba de la barca en medio de una gran tormenta y Jesús estaba durmiendo. Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Les ganó el miedo. Y ese miedo se convirtió en enojo, porque fueron a reclamarle a Jesús. Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No te importa que nos estamos por ahogar? Sin embargo, Jesús estaba. Y esa tendría que haber sido su tranquilidad. Eso tendría que haber sido su descanso. Jesús se dedicó a descansar en ese momento. Y es hermoso, en primer lugar, expresarle nuestras emociones a Dios, lo que nos pasa, para aprender a integrar a Dios a nuestras vidas en esos momentos. Decirle, no sé, Señor, estoy enojado. Señor, estoy triste. Señor, tengo miedo. Dios está en esos momentos. No te va a soltar la mano en esos momentos. Por el contrario, va a reforzar tu fe, te va a sostener si te aprendes a aferrar a Él. Pero hay un nivel más alto. Después de aprender a expresarle nuestras emociones a Dios en esos momentos, hay un segundo nivel, un nivel más alto, que es el de aprender a descansar en esos momentos. Porque Jesús estaba descansando.
Y les dice, hombres de poca fe, si yo estoy acá con ustedes, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo?, les preguntó Jesús. Ahora, no está mal que tengas miedo, no está mal que te enojes. Lo que está mal es que te separes de Dios en esos momentos, o que separes la presencia de Dios de tu vida en esos momentos. Ahora, cuando aprendes a integrar la presencia de Dios a tu vida en esos momentos, cuando aprendes a habitar la presencia de Dios, cuando aprendes a vivir la presencia de Dios en esos momentos, ahí pasás a un segundo nivel. Ahí pasás a madurar espiritualmente, para que ya no te gane el miedo, para que ya no te gane el enojo, para que ya no te gane la tristeza, para que tengas la seguridad, la tranquilidad, la certeza de que Él está ahí, de que podés descansar en Él. Podés descansar en Él al habitar en su presencia. Ese es tu descanso. Ese es tu descanso. Si aprendés a descansar en la presencia de Dios. Ahora, yo sentía hace unos días de que es un tiempo en el que tienen que aprender a descansar en la presencia de Dios. Es un tiempo en el que tenés que aprender a simplemente descansar en Él. Dejar de buscar, dejar de estar, queriendo llegar a algo. Simplemente habitar la presencia de Dios y descansar en Él. Cuando ya no se puede hacer nada. Cuando no hay nada por hacer. Porque yo sé que muchas veces uno tiene problemas, tiene responsabilidades, pero muchas veces uno no tiene la capacidad ni los recursos para resolver esos problemas, ni lo que le está pasando. Entonces no te queda otra que aprender a habitar la presencia de Dios y descansar en Él. Descansar en Él. Es todo lo que podés hacer. Es todo lo que podés hacer. Hace unos días lo sentí de una manera, yo sentía como que quería orar, quería de algún modo conectarme con la presencia de Dios, y de algún modo, no sé si fue el Espíritu Santo, o de algún modo sentí, es aprender a descansar en su presencia, a habitar en su presencia, nada más. Aprovechá este tiempo para descansar. Todo tiene su tiempo. Y hay tiempos de pelear, pero hay tiempos de sentarte y descansar. Hay tiempos de lucha, tiempos de paz. Va a haber un tiempo en el que tengas que moverte un poco más. Va a haber un tiempo en el que tengas, que hacer tal cosa que te demande esfuerzo, que te demande energías, que te demande recursos. Pero también hay tiempos para descansar. Yo creo que este es un tiempo para aprender a descansar en la presencia de Dios, para poder habitar la presencia de Dios. Para aprender a integrar a Dios en nuestras actividades cotidianas. Entonces, si yo te tuviera que preguntar hoy, ¿qué mensaje tenés para predicar? ¿En qué estuviste meditando? ¿Cuál fue la palabra de Dios que te sostuvo? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿A qué te estás aferrando? Porque Dios está. Dios está. Y sí, a lo mejor Dios no está hablando permanentemente, pero Dios quizás ya habló. Y quizá lo que Dios ya habló ya es una palabra a la cual te deberías estar aferrando. Y hay veces que a lo mejor no es necesario que Dios vuelva a hablar y vuelva a decir, porque a lo mejor Dios ya te habló. Y a lo mejor tengas que recordar esa palabra para poder aferrarte a esa palabra, para poder sostenerte de esa palabra, para aprender a refugiarte en esa palabra. Aprender a integrar a Dios, a vivir la presencia de Dios, a habitar la presencia de Dios en todo momento. Y aprender a descansar en Él. Ahí nace tu descanso. Ahí nace tu descanso. Ahí se regeneran tus fuerzas. Ahí Él te da un nuevo ánimo. Cuando aprendes a habitar la presencia de Dios. Cuando aprendes a habitar la presencia de Dios. Entonces predicar, a lo mejor no necesitas tener un micrófono y pararte acá arriba para predicar. A lo mejor predicar sea como te contaba de esa conversación con esta persona a la que le decía... si no hubiese sido por Dios, no sé qué sería de mí. Predicar es eso. Es aprender a integrar a Dios en tu diario vivir. Momento a momento, en tu día a día. Entonces, ¿qué tan conectado estás con la presencia de Dios? ¿Cuánta falta te hace conectarte con la presencia de Dios? Habitar la presencia de Dios en esos momentos. Integrar la presencia de Dios en esos momentos. Vivir la presencia de Dios. ¿Qué tanta necesidad tenés de ello? Porque para eso traigo este mensaje, para decirte que Dios está
en esos momentos y que es necesario que aprendamos a habitar la presencia de Dios en esos momentos para recibir las fuerzas, para recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para recibir el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento y para saber que Él nos sostiene, para saber que Él nos sostiene. Y muchas veces Dios permite justamente ese miedo, Dios permite esa incertidumbre, Dios permite ese enojo, Dios permite esa tristeza, porque justamente esas emociones son las que nos conducen a encontrarnos con ese refugio que es la presencia de Dios, a encontrarnos con ese sostén que es la presencia de Dios. Y es tan hermoso, porque es hermoso experimentar la presencia de Dios cuando estamos agradecidos porque quizás Dios respondió a nuestra necesidad, o quizás nos liberamos de un problema, quizás estamos bien, no tenemos nada que pedirle a Dios. Pero cuando tenemos miedo, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, les puedo asegurar que es mucho más hermoso encontrarse con la presencia de Dios, porque se siente la presencia de Dios de una manera tan vívida, tan real, tan hermosa, porque te das cuenta de que Dios te sostiene, de que Él es tu refugio. Nos ponemos de pie. De que Él es tu socorro, tu pronto auxilio en la tribulación. Él está. Su presencia está y es necesario que aprendas a habitarla, que aprendas a vivirla. Se haría tan fácil predicar. Así sin estudio, no, sin necesidad de que tengas, no sé, seminario, sin necesidad de que tengas preparación, porque aquellos que viven la presencia de Dios lo hablan desde la experiencia. Y es tan sencillo decir, ¿qué sería de mí si no hubiese sido porque Dios estuvo ahí? ¿Qué sería de mí si no hubiese sido porque Dios me sostuvo? Porque Dios me fortaleció, porque Él fue mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio, mi refugio en la tribulación. Y es tan hermoso meditar en eso, saber que Dios estuvo ahí. Y yo sé que muchas veces no sentís la presencia de Dios, o te sentís enojado, te sentís triste, te sentís miedo. Pero es tan hermoso saber que si no hubiese sido por la mano de Dios que te sostuvo en esa prueba de tu fe, en el fuego de la prueba, no hubieses soportado la prueba de tu fe. Él siempre está, Él siempre estuvo, Él siempre va a estar y no te va a dejar hasta que haga con tu vida lo que dijo que iba a hacer, porque fiel es el que prometió, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque lo que Él dijo, Él lo hará, lo que Él habló, Él lo ejecutará. Y Él ha ordenado bendecirte, y esa bendición no puede ser revocada, dice la palabra de Dios. He aquí el pueblo que tiene fuerzas como de búfalo. He aquí el pueblo que como león se levanta, profetizó Balaam. Y es necesario creer en ese Dios, aferrarte a ese Dios que te sostiene en el día a día, que te sostiene en la cotidianeidad de la vida, que te sostiene en las distintas situaciones que te van pasando en el día a día. Dios ahora está, en este momento en el que nos encontramos compartiendo este mensaje, en el que nos encontramos adorándole, Dios ahora está. Pero Dios también está mañana a la mañana cuando tengas que enfrentarte a tus responsabilidades diarias. Dios también está cuando te gane la incertidumbre, cuando te gane el enojo, cuando te gane el miedo. Dios está en todo tiempo. Él no te deja, Él no te suelta, no te desampara. Él tiene cuidado de tu vida. Si cuida de las aves y ninguna de ellas cae a tierra sin que el Padre lo sepa, ¿cómo no va a cuidar de ustedes, oh manada pequeña, si aún los cabellos de sus cabezas son contados?